Listo. Bueno, ponemos los micrófonos en silencio. Sí, pero cuando yo revisé. Listo. Bueno, ecuaciones diferenciales, teoría general. ¿Qué es una ecuación diferencial? La clase pasada alcanzamos a definir lo que era, ¿no? Decíamos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Palabras más, palabras menos, es una ecuación con derivadas. Bueno, en realidad vamos a ver que es un poquito más que una ecuación con derivadas. Entonces, acá hay unas palabras claves para tener en cuenta. Ecuación, derivadas y variables. Entre variables dependientes e independientes. Entonces, vamos a empezar es con un repaso. ¿Sí? Algo que uno debe tener en cuenta a la hora de analizar lo que son las ecuaciones diferenciales. Y esto nos va a servir también más adelante para la parte de analizar las soluciones. Mira, determinar si una ecuación es una solución, porque las soluciones de las ecuaciones diferenciales son ecuaciones ordinarias, ecuaciones de las que uno trabaja normalmente, ¿no? Entonces, aquí la primera palabra es ecuación. Entonces, ¿qué es una ecuación? Bueno, la definición de ecuación es algo muy simple. Una ecuación simplemente es una igualdad entre expresiones variables, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden variar? Tantas formas de variar expresiones. Es más, usted puede colocar matrices, entonces tendría una ecuación matricial, ¿sí? Voy a colocar de las ecuaciones que nos interesan, las ecuaciones tipo cálculo. Entonces, ecuaciones, por ejemplo, ejemplos de ecuación. Voy a trabajar puras ecuaciones sencillas. X al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Eso es una ecuación. ¿Sí? Dice igualdad entre expresiones variables. La del lado izquierdo varía, la del lado derecho no. Sin embargo, se llama ecuación. ¿Sí? Usted puede decir que esto depende de X, ¿por qué no? Y este también depende de X. Lo que pasa es que este, bueno, quedó constante, pero puede decir que hay una variable ahí. Esto es una ecuación. De este tipo de ecuaciones no nos interesan porque esa es una ecuación de una variable, entonces nada que ver con lo que vamos a hacer. Otra ecuación así sencillita, 2x más 3. ¿Sí? Si usted mira en esa ecuación y igual a 2x más 3, le dicen, oiga, grafique esa ecuación. ¿Usted qué graficarían? Pregunto. Una recta de pendiente 2 y subida 3 unidades hacia arriba. Muy bien. Entonces graficarían una recta. Bueno, en realidad la gráfica depende de muchos factores. Depende más que todo del espacio. Uno dice una recta, pues porque usted está viendo dos variables. Entonces la cantidad de variables importa. Dice, hay dos variables, pues yo estoy trabajando en R2. Y sí, sería una recta, a menos que a uno le digan lo contrario. O sea, usted le dice, no, usted está trabajando en R3. Entonces, eso ya no es una recta, eso se llama, es un plano. ¿Sí? Entonces, también la interpretación de la ecuación depende del espacio donde usted trabaje. ¿Sí? Cosas así como para tener en cuenta. Otro ejemplito, así sencillito, no necesita meter funciones raras, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, aunque podría, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, ¿no? Usted mira dos variables, usted dice, estoy trabajando en R2. Esa sería la ecuación de un círculo. Si le dicen, no, usted está trabajando en R3, entonces es un cilindro. Que en Z sube todo lo que quiera, en Z disminuye todo lo que quiera. Bueno, tantas cosas que podría colocar por acá. X al cuadrado menos 2Z, ese Z quedó raro, menos 2Y igual a Z. Esa es otra ecuación. Coloqué simplemente ejemplos de ecuaciones sencillas, no coloqué nada raro. También me las he colocando seno, coseno, tangente, logaritmo, exponencial. Bueno, tantas expresiones que podríamos colocar ahí. Estos son algunos ejemplitos de ecuaciones. Esas ecuaciones que uno trabaja en cálculo se llamarían ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Las ecuaciones se pueden clasificar en hay demasiadas formas de clasificar ecuaciones.
Entonces aquí voy a colocar una clasificación muy sencilla. Entonces, una forma de clasificar la ecuación sería por la cantidad de variables. Bueno, o antes de clasificación, hablemos de tipos de ecuaciones mejor. Los tipos de ecuaciones son muchísimos. Aquí voy a colocar simplemente unos. Tenemos las ecuaciones ordinarias. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones ordinarias? Prácticamente las que usted siempre ha trabajado. Las clásicas de cálculo. Variables, suma de polinomios, divisiones, raíces, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, ordinarias, ecuaciones sin derivadas. ¿Sí? Esto es una ecuación ordinaria. Entonces, todos los ejemplos de arriba son ecuaciones ordinarias. También tenemos ecuaciones diferenciales, que son las que vamos a empezar a trabajar en este curso. ¿Sí? Entonces, ecuaciones con derivadas. También hay ecuaciones que contienen integrales, entonces ecuaciones integrales. ¿Sí? También hay ecuaciones que contienen derivadas integrales, entonces ecuaciones integro-diferenciales. ¿Sí? También con las matrices usted puede formar ecuaciones, entonces tendría ecuaciones matriciales. Bueno, hay un sinfín de tipos de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones. Aquí simplemente coloqué lo básico, lo que vamos a ver nosotros, las ordinarias, diferenciales, integrales, integro-diferenciales. En algún momento vamos a ver integro-diferenciales y las integrales. Así sea un momento muy breve, pero las vamos a ver. ¿Sí? De las clásicas, las que usted ha trabajado toda la vida en cálculo son las ordinarias. Y las ordinarias son muy importantes porque es que la solución de las ecuaciones diferenciales van a ser ecuaciones ordinarias. Entonces, en las ecuaciones ordinarias es bueno hacer un pequeño repasito así fugaz. Entonces, las ordinarias se pueden clasificar también de muchas formas. Hay muchos tipos de clasificaciones tienen. Entonces, clasificación. Entonces, la clasificación, bueno, usted puede clasificar las ecuaciones ordinarias por la cantidad de variables. Entonces, por la cantidad de variables. ¿Sí? Si miramos las de arriba, voy a colocar numeración arriba. En los ejemplos que teníamos. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Bueno, entonces, por la cantidad de variables, pues es algo que uno hace a ojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la ecuación 1. La ecuación 1 solo contiene la X. Entonces, una variable. ¿Sí? La ecuación 2, la ecuación 3. Dos variables. La 1 no nos interesa para este curso, sí. Me interesa la 2 y la 3, puede ser. O hasta la 4, que tiene 3 variables. Aunque casi no. Simplemente casi todo lo que vamos a hacer nosotros es con 2 variables. Entonces 2 y 3 serían de 2 variables. Cuando hay 2 variables o más, esas son bonitas porque ahí ya podemos hablar de derivadas. Y la 4 es un ejemplo de una ecuación de 3 variables. ¿Sí? A mí me la sé con 4, 5, 6. Bueno. Entonces, por la cantidad de variables es una clasificación que simplemente a ojo usted mira cuántas variables hay y listo. ¿Sí? Determinar la cantidad de variables es importante porque de ahí permite deducir o tener una intuición de en qué espacio está trabajando usted, ¿no? Entonces es importante saber el espacio. Eso le dice si usted está trabajando con una recta o si está trabajando con un plano, si está trabajando en R2 o si está trabajando en R3, si está trabajando con una función real o si está trabajando con una función de varias variables. ¿Sí? Y eso es muy importante porque con eso usted identifica qué tipo de derivada puede hacer.
Si usted tiene funciones de varias variables, la derivada que usted utiliza es la derivada parcial, ¿no? Ah, bueno, pero también se puede utilizar la derivada ordinaria, mentiras. Para hacer derivadas parciales o derivadas ordinarias, lo único que necesito es que aparezcan por lo menos dos variables. ¿Sí? Uno hace derivadas parciales si hay por lo menos, si hay más de una variable independiente. Eso es lo que usted debe tener en cuenta. Las derivadas parciales aparecen para derivadas, para expresiones que contienen más de una variable independiente. En cambio, las ordinarias es cuando solo existe una variable independiente. Eso es lo importante a la hora de las derivadas. Bueno, esa era una clasificación, entonces por cantidad de variables. Otra clasificación sería, si ya tiene más de dos, que son las que nos interesan, entonces podemos hablar de ecuaciones explícitas o implícitas. Entonces, con más de dos variables, bueno, con más de una variable que diga. De una variable, entonces existe la clasificación, sería la segunda, por variable dependiente independiente, o mejor dicho, ecuación explícita o implícita. ¿Sí? Que eso también es importante a la hora de derivar. Usted va a hacer una derivación explícita o una derivación implícita. Entonces, explícita, ¿qué quiere decir? Explícita quiere decir que una de las variables involucradas está despejada. Esa es la variable dependiente, ¿no? Entonces, explícita quiere decir que una variable está despejada. Esa variable se conoce como variable dependiente. No me alcanza ahí la variable dependiente. ¿Sí? Y depende de las que no están despejadas, ¿no? Entonces aquí, a modo de ejemplo. Ejemplo, voy a colocar más. Z igual a X por Y menos Y al cuadrado. ¿Sí? Ecuación explícita. Las ecuaciones explícitas son importantes porque las ecuaciones explícitas también se conocen como función. ¿Sí? Determinan funciones. Bueno, pregunta al millón, ¿esta ecuación de cuántas variables son? Eso está fácil, pueden escribir en el chat. De 3, profe. Muy bien. 3, profe. Ecuación de 3 variables. Ojo con esto lo que voy a escribir ahora. Ahora, eso es visto como una ecuación, pero si usted lo mira como una función, ¿esa función de cuántas variables es? De 2. Muy bien, función de 2. Entonces, todo cambia, depende cómo usted lo está trabajando. Si usted lo está trabajando como una ecuación, son 3 variables. Si lo está viendo como una función, es de 2 variables. Porque en las funciones usted cuenta las variables independientes. ¿Sí? Eso es lo que usted está contando. Entonces, 2 variables que son las independientes, que es el X y el Y. Usted en cualquier momento podría quitar ese Z. Usted podría decir, no, yo no la quiero escribir con Z. Entonces, yo te bautizo con el nombre de F. ¿Y F depende de quién? Ah, de X y Y. Entonces, cuando aparecen más de una variable independiente, entonces uno pensaría en derivación ordinaria, derivación parcial, ¿no? Entonces, esto se puede derivar parcialmente. Si la está viendo como una función, entonces usted deriva parcialmente. ¿Sí? Si fuera una función de una variable, pues entonces usted la mira como, usted hace derivadas ordinarias, las que uno hacía en cálculo diferencial, la de la D derechita. Dame la parcial es la de la D jorobada.
donde uno toma la otra variable como constante, ¿no? Entonces que deriva una de las variables. Si usted quiere derivar con respecto a x, pues usted asuma que y es constante. Si quiere derivar con respecto a y, pues usted asume que x es constante. ¿Sí? Entonces todo cambia desde el punto de vista, ¿no? Esta información es muy importante y con esto uno hacía muchas cosas en multivariable. En multivariable a veces un ejercicio queda más fácil si usted lo veía como ecuación, porque con ecuación usted está viendo tres variables, entonces usted le está subiendo la dimensión al problema. Y si usted la mira como función, la ve como de dos variables, entonces disminuye la dimensión al problema. La idea es que usted a veces puede disminuir tanto la dimensión que puede pasar a R y le hace un cálculo de R. Entonces a veces en multivariable uno se da cuenta que a algunos problemas usted le podría bajar la dimensión y a otros usted le podría subir la dimensión, ¿no? Eso se veía bastante, digamos, en la parte de cuando uno estaba trabajando multiplicadores de Lagrange. Entonces, con multiplicadores de Lagrange, usted lo que hacía era subir la dimensión y a veces el ejercicio salía más fácil. O a veces usted bajaba la dimensión del problema y llegaba a R y trabajaba en R. ¿Sí? Cosas claves para que el cálculo funcionara muy bien. Bueno, ¿qué más les puedo contar acá? Bueno, esto entonces, las ecuaciones explícitas también se conocen como funciones, ¿no? Entonces aquí coloqué una de dos variables. Y también existen entonces las ecuaciones implícitas. Bueno, las explícitas, antes de colocar las implícitas, las explícitas se derivan explícitamente. Explícitamente. ¿Sí? Si usted tiene una ecuación con una variable independiente, entonces deriva ordinariamente, explícitamente. ¿Sí? O sea, mejor dicho, deriva de forma normal. Si usted tiene una ecuación con más de una variable independiente, entonces deriva explícitamente, pero parcialmente. Pero serían derivadas explícitas, o sea, las normales, las tradicionales, nada del otro mundo. ¿Qué deriva usted? Usted deriva la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Así es como usted deriva. ¿Sí? Entonces, si aquí queremos derivar, pues, ¿qué derivamos? Pues derivamos la z. ¿Con respecto a quién? Con respecto a x o con respecto a y. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, aquí en este ejemplo podríamos estar calculando la derivada de z con respecto a x. O la derivada de z con respecto a y. ¿Sí? Porque la estoy viendo como una función donde hay dos variables independientes. Es por eso que puedo hacer esas derivadas, ¿no? Entonces aquí siempre hay algo en el trasfondo, siempre hay algo implícito. Entonces yo puedo hacer esas derivadas porque estoy pensando en una función. Entonces estamos pensando en una función con dos variables independientes. Bueno, mejor dicho, estamos pensando en dos variables independientes. ¿Sí? Entonces, por eso derivamos parcialmente. ¿Sí? Pero de todas formas, esa expresión usted la puede derivar ordinariamente. ¿Sí? Si yo derivo ordinariamente, ya no la estoy viendo como una función, simplemente la estoy viendo como una ecuación. Entonces, a la expresión anterior también podríamos derivarla ordinariamente. El problema es que si usted quiere derivar ordinariamente esta expresión, usted debería derivarla con respecto, bueno, usted también podría aquí, no mentira, usted puede derivar con respecto a X o con respecto a Y o con respecto a lo que quiera. Pero por lo general lo que uno haría es derivar con respecto a una variable externa. Entonces usted podría derivar Z con respecto a T. ¿Sí? Entonces usted podría estar pensando en la derivada de Z con respecto a T. Eso sería lo ideal. Entonces, si usted está pensando en derivar ordinariamente esa ecuación, es porque en el trasfondo, implícitamente, Z
depende de t. Entonces debe haber una función por ahí, en algún lado. De pronto nos la dan, de pronto no. ¿Sí? Pero no solo z depende de t, también x depende de t, ¿sí? Y también y depende de t. Entonces, por allá escondido en algún lado debe haber algo así. ¿Sí? Entonces, implícitamente siempre hay cosas involucradas. Entonces, usted puede hacer esta derivada. ¿Sí? Ya vamos a mirar cómo se hace esta derivación. Bueno, esta derivación es normal. Esta simplemente es derive todo lo que hay por ahí, pero con respecto a t. La derivada de z con respecto a t, pues de z a t. ¿Esta derivada qué es? Esta es la derivada de un producto. Entonces, la derivada del primero de x de t por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo de y de t, menos 2y por el de y de t. Entonces, acá usted simplemente deriva todas las variables involucradas. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene más de una variable, usted puede derivar o parcialmente o también puede derivar de forma ordinaria, pero cambia el punto de vista. Entonces, las parciales las estamos viendo como funciones. Y las otras, en realidad, lo que estamos formando acá, lo que hay en el trasfondo, lo que hay de pronto escondido, es simplemente un sistema de ecuaciones. ¿Sí? O mejor dicho, un sistema paramétrico, curvas paramétricas. ¿Sí? Usted, en cierta forma, aquí lo que tiene es una función vectorial, ahí escondida. La matemática esconde mucha información. Bueno, entonces existen las ecuaciones explícitas. Y el otro tipo de ecuaciones son las implícitas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de explícito e implícito? Bueno, explícitas es que ninguna de las variables está despejada. ¿Sí? Entonces, ejemplo, pues cualquier cosa donde no esté despejado. X al cuadrado y menos y x al cuadrado igual a x. ¿Sí? Alguien puede decir, sí, pero mira aquí la x está despejada. No, despejada es que solo aparezca una vez a un lado y ya, eso es despejar. Porque aquí la x también aparece aquí y aquí. Aquí esto se cancela, esto da 0. La escribí. Esto sería mejor x y al cuadrado. Ya. Bueno, ahí en realidad usted puede pasar la ecuación implícita a explícita. ¿Sí? Es fácil. ¿Qué necesita? Despejar. ¿Alguien conoce la regla para despejar una variable? Parece que no. Bueno, usted para despejar una variable simplemente tiene que cumplir con una regla. La variable tiene que aparecer solo una vez. ¿Sí? Si no aparece una vez, hay que hacer manipulación algebraica para que aparezca una vez. Aquí, en esta ecuación que tenemos en el ejemplo, se puede despejar tanto la x como la y. En realidad no está tan complicado. Si usted quiere despejar la x, entonces lo que tiene que hacer es ver x como una variable y y como una constante. Entonces usted diría, tengo una cuadrática con variable x. Y utiliza la fórmula de la cuadrática. ¿Quién es x? X es menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Y listo, despejado la x. Si quiero despejar la y, pues hago lo mismo. En teoría, matemáticamente usted puede despejar de cualquier ecuación la variable que quiera. Eso dice la teoría. Ahora, en la práctica, trate de despejar a ver si es tan fácil. ¿Sí? A veces simplemente no se puede despejar. Pero entonces acá implícitamente, esta es una ecuación explícita, pero en teoría se puede pasar a implícita.
Entonces, en teoría, usted podría despejar la y y nos queda y en función de x. En teoría. O podría despejar la x. X que nos quede en función de y. Se podría. ¿Sí? Para este ejemplo en particular, está sencillo. Para otro, sería de pronto casi imposible. Pero en teoría se puede. Entonces, usted puede pasar las ecuaciones implícitas a ecuaciones explícitas. Y cuando usted la tiene explícita, pues aparece el concepto de dependencia e independencia. Entonces, aquí estamos diciendo que y depende de x. Y aquí estamos diciendo que x depende de y. Y cuando hay dependencia e independencia, usted puede hablar de derivadas. Entonces, usted siempre deriva la variable dependiente en función de la variable independiente. Entonces, si estamos pensando en esta, la de arriba, podríamos querer la derivada de y con respecto a x. Pero si estamos viendo la de abajo, podríamos querer la derivada de x con respecto a y. ¿Sí? Lo bonito de las ecuaciones implícitas es que en realidad no necesito despejar para encontrar las derivadas. No necesito volverla explícita. ¿Sí? Esa es una ventaja, porque es que despejar variables a veces es muy complicado. Entonces, usted de aquí puede encontrar el de y de x o encontrar el de x de y. ¿Sí? Entonces, ahí derivamos de forma ordinaria, ¿sí? Porque solo estaríamos pensando en una variable independiente. X o y, pero no puedo pensar en ambas al tiempo, ¿no? O hace este ejemplo, o hace este ejercicio, o hace este ejercicio. Solo hay una variable independiente. Si usted quiere derivar ordinariamente, ¿sí? Solo puede existir una variable independiente. Entonces, por ejemplo, usted puede querer la derivada, bueno, ¿cómo se sacan las derivadas implícitas? Entonces, aquí toca derivar ordinariamente, implícitamente. Entonces, se deriva ordinariamente la derivada normal, la de derechita, implícitamente. Porque también existe la derivada parcial, ¿no? Implícita. Bueno, hay muchas formas de hacer derivación implícita. Yo les voy a escribir aquí 3. Entonces, una forma. Una forma es derive sin dependencia. Esa en realidad es hasta la mejor. Derive sin dependencia. ¿Se puede derivar sin dependencia? Sí. Sí, usted puede decir, bueno, todavía no me decido si yo quiero que X, si Y depende de X o X depende de Y. No quiero decidir quién depende de quién. Entonces hago una derivada sin dependencia. ¿Qué consiste la derivada sin dependencia? Pues derive las variables que estén involucradas. ¿Cómo? Ordinariamente. Y cada vez que derive una variable, agréguele su diferencial. Entonces se derivan todas las variables y se agregan. Y cada vez que derive, agregue su diferencial. Bueno, se multiplica mejor. Porque agregar hay muchas formas de agregar. Usted puede sumar, puede dividir, entonces se multiplica. Y se multiplica por su diferencial. ¿Sí? Eso aplica si usted va a derivar una vez nomás. Esa es ideal, porque a partir de eso usted puede tener las otras que vamos a escribir. ¿Sí? Hagamos el ejemplo. ¿Sí? Vuelvo a escribir aquí la función para que me quede más cerquita. La función era x al cuadrado y menos xy al cuadrado igual a x. ¿Sí? Entonces vamos a derivar. Entonces, todas las variables están en juego. Entonces aquí lo que tenemos es un hermoso producto. Y aquí tenemos otro producto. Entonces toca hacer la derivada del producto. Entonces, derivando,
Tenemos derivada del producto, derivada de x al cuadrado, 2x. Acabo de derivar por dx. Y aquí quedaría la y. Uno por lo general el diferencial lo escribe al final, ¿no? Lo voy a dejar así como para que se vea que, bueno, esa es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Voy a colocar aquí entre paréntesis. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de y es 1. Y la multiplicamos por dy. Entonces, en pocas palabras podríamos decir que la derivada de y es de y. Listo. Ahí está el primer producto. Menos segundo producto, derivada de x por el segundo sin derivar. Más x por la derivada del segundo. Y al otro lado la igualdad de x. Esa es la derivación sin dependencia. Entonces son puros diferenciales. Aquí usted podría agrupar todos los términos que tienen de x, todos los términos que tienen de y. Con dx, dx, dx. Ah, bueno, ese de x toca pasarlo al otro lado. Pues queda menos dx. Y podemos factorizar. Entonces con dx, no lo voy a dejar aquí con rojo para que quede didáctica la clase. Con dx tendríamos primero 2x menos y al cuadrado. Y el de x que estaba al lado izquierdo que pasa una vez al lado derecho. Bueno, menos una vez. Y podríamos agrupar todo lo que tiene el de y. Entonces con de y, aquí me faltó algo. Aquí me faltó esta era 2xy. Ahora sí. Y ahora todo lo que tenga el de y. Entonces con de y, x al cuadrado menos 2xy. Listo. Esa es la derivación implícita sin dependencia. Esa usted la ha utilizado. Usted la utilizó bastante en cálculo integral cuando usted está haciendo ejercicios de sustitución, ¿no? Usted tenía por ahí, voy a escribir aquí algo y lo voy a borrar. Decían, oiga, haga la integral de, no sé, de x sobre x más 3, 2x más 3. Entonces usted decía, ah, bueno, tomemos u igual a 2x más 3. Y hacía sustitución, ¿no? Y también necesitaba el diferencial. Entonces, para el diferencial, ¿usted qué hacía? Derivada. ¿Cómo derivada? Derivaba implícitamente sin dependencia. Derivada de u. Derivada de 2x más 3, 2. Y le agrega el de x. ¿Sí? Está haciendo justo lo que estamos haciendo nosotros. O sea, eso no es nuevo para ustedes. Ustedes ya han aplicado derivación implícita sin dependencia. ¿Sí? Entonces, no es que estemos inventando el agua tibia o algo así. No. No. Y eso es ideal. Porque ahora si usted quiere derivar con dependencia, pues lo único que necesita es dividir por el diferencial que quiera. Entonces, si usted quiere derivar implícitamente con dependencia, pues ahí hay dos fórmulas. Una que le enseñan en cálculo diferencial y otra en cálculo multivariable. Me gusta más la de multivariable. Entonces, la otra forma sería derivar con dependencia. ¿Sí? Y esa la voy a explicar más sencillo porque ya sabemos cómo derivar sin dependencia. Entonces me voy a valer de lo que tenemos arriba. Entonces, ¿cómo se deriva con dependencia? Pues derive primero sin dependencia, luego divida por el diferencial que representa la variable independiente.
¿Sí? Alguien que sea curioso puede decir, profe, pero ¿qué tal si está más de una variable independiente? No, eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque son derivadas ordinarias. Y cuando usted deriva ordinariamente es porque solo hay una variable independiente. Si hay más variables independientes, la derivada es parcial. Eso es clave. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo. Entonces, para nuestro ejemplo, derive con respecto a y. Allí la derivada de y con respecto a x. Entonces uno dice, ah, no, fácil. Ya hice la mitad de la tarea, ya hice la derivada. Simplemente me falta agregarle la dependencia. ¿Sí? Entonces, según la derivada, y depende de x, ¿no? La derivada le indica quién depende de quién. Entonces siempre deriva la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces aquí lo único que falta es dividir por la variable independiente. Bueno, por el diferencial de la variable independiente. ¿Listo? Y podríamos decir que x sobre x es 1. Se cancelan. Y aquí podemos dejar el de yx. Entonces, ¿quién es el de yx? Bueno, entonces esta expresión pasa al otro lado. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Ya nos quedaría menos 2xy menos y al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 2xy. Y listo. Esa es la derivación implícita con dependencia. Se podría decir que en cierta forma usted derivó ambas variables. Pero cuando derivó la x, le agregó el de y de x. Es otra forma de vender la derivada. Entonces también se la puedo vender así. Deriva las dos variables, derive y normal, pero cuando derive la x, que es la variable independiente, colóquele, no, cuando derive la y, que diga que es la variable independiente, agréguele el de y de x. Y a la x la deja quietica, o sea, la deriva normal. Así se la suelen vender a uno en cálculo diferencial. Bueno, si usted se fija en lo que acabamos de hacer aquí cuando agrupamos el de x, ¿sí? Todos estos términos que aparecieron aquí con el de x, es como si, ¿dónde está lo del de x? Es como si en la expresión original, por aquí está la ecuación a mano, así, no, aquí está la ecuación a mano. Es como lo que tiene el de x, es como si fuéramos derivados solo la x y fuésemos considerado la y como una constante. Y lo que tiene el de y es como si fuéramos tomado toda la expresión y fuéramos derivado con respecto a y. Y en este caso, estamos considerando la x constante. Entonces puede verificar que es exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos en realidad son derivadas parciales. Esta es la derivada de toda la ecuación parcialmente con respecto a x. Y esta es la derivada parcial de toda la ecuación con respecto a y. ¿Sí? Entonces, aquí hay derivadas parciales. Entonces, este es el de x, derivada parcial con respecto a x, y esta es la derivada parcial con respecto a y. Por lo tanto, cuando usted aquí despejó, este señor que aparece aquí arriba es la derivada con respecto a x. Y lo que está abajo es la derivada con respecto a y. Entonces, aparece una fórmula por acá. Es la que le enseñan a uno en cálculo multivariable. Esto es menos f de x, y sobre, menos con respecto a x. Bueno, voy a escribir simplemente mejor. Derivada parcial con respecto a x sobre derivada parcial con respecto a y. ¡Pum! La forma de derivación implícita que le enseñan a uno en cálculo multivariable. ¿Sí? Donde, ¿quién es f? Bueno, f sale de la ecuación. F es tome todo y páselo a un lado. Mire, aquí las ecuaciones le hablan a uno. Lo que pasa es que uno a veces no escucha. Tome toda la ecuación
y páselo a un lado. Déjelo igualado a 0. ¿Sí? Entonces, podríamos aplicar esto. Esto es la derivación implícita de multivariable, que es la otra forma. Entonces, vamos a aplicarla ahí. Entonces, nuestra ecuación, quiero escribir nuevamente la ecuación. ¿Cómo era la ecuación? X al cuadrado. Bueno, X al cuadrado Y menos XY al cuadrado igual a X. Pasamos todo para un lado. Y con eso estamos viendo ahora la ecuación como una función de dos variables. ¿Variables de qué tipo? Variables independientes. Si son variables independientes, pues derivamos parcialmente. ¿Sí? Entonces ya identificada la función f, ¿sí? La teoría, las fórmulas les hablan a uno. Hay que escucharlas. Iguale todo a 0. Bueno, es más, podría dejar una constante aquí. Pero lo que sea variable sí tiene que pasar al otro lado. Aquí la puedo dejar con una constante. Porque es que las derivadas de las constantes valen 0. Entonces, aquí hubiera un número, ese número lo podría dejar acá. Lo variable lo puedo pasar aquí. Y entonces, ahora sí, podríamos hallar el de y de x de otra forma. Menos derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Que es como la forma más sencilla de hacer derivación implícita con dependencia. Derivada con respecto a x, parcialmente consideramos y como constante. Nos queda 2xy menos y al cuadrado menos 1. Sobre, y ahora derivamos con respecto a y. X al cuadrado menos 2xy. Y acabamos. ¿Sí? ¿Qué acabamos de hacer? Lo mismo que uno hacía en cálculo diferencial. Es la misma cosa. Por eso multivariable es tan fácil. El de x de y, bueno, si quieren hallar el de x de y es sencillo. Si usted ya tiene el de y de x, pues el de x de y es lo contrario. ¿Sí? Ahora, si usted quisiera hallar el de x de y, no necesito volver a hacer derivadas. Bueno, si quiero aplicar la fórmula de multivariable, la fórmula de multivariable sería menos derivada parcial con respecto a y sobre derivada parcial con respecto a x, ¿no? Cruzadas. ¿Sí? O la otra, es que usted también puede tener en cuenta que esto en realidad es 1 sobre el de y de x. Palabras más, palabras menos, ¿qué quiere decir esta expresión? Pues voltee lo que tenía anteriormente. Entonces tomo este señor y volteo. Lo que está abajo, lo escribo arriba, lo que está arriba, lo escribo abajo. Y así obtengo el de x de y. Entonces, cuando es la primera derivada, en la primera derivada usted tiene muchas fórmulas para trabajar. El problema es ya si le piden la segunda. Entonces ya no puede utilizar tantas cosas. Así ya le toca hacer una derivación implícita tradicional. Porque en la segunda derivada ya no existe el concepto del diferencial. Ahí ya le toca derivar con dependencia. Y ahí sí toca hacer como le enseñaron a uno en cálculo 1, ¿no? Tome la derivada dependiente, derive ambas variables, pero siempre que derive la variable dependiente, agréguele el de y de x. Entonces, ahí sí solo se puede de esa forma. Pero desde que sea la primera derivada, usted tiene muchas formas de jugar. Bueno, entonces, este repasito es simplemente para tener claro un poquito la derivación implícita. ¿Por qué? Porque usted necesita derivar algunas cosas implícitamente. También para que tengan claro lo siguiente, ¿no? Usted deriva parcialmente cuando hay más de una variable independiente y deriva ordinariamente cuando solo hay una. ¿Sí? También puede derivar una ecuación con respecto a una variable externa. Usted puede derivar con respecto a t. ¿Sí? Cuando usted deriva con respecto a variable externa es porque implícitamente hay otras ecuaciones involucradas. O mejor dicho, las ecuaciones presentes dependen de la variable externa. Y eso usted lo utilizaron bastante en cálculo diferencial, en multivariable también. Había ejercicios de aplicaciones donde le daban a uno las derivadas con respecto al tiempo. Le dan el de x de t, el de y de t, ¿sí? Los diferenciales, bueno, los incrementos, como lo quieran ver. Entonces ustedes utilizaban esos datos y hacía regla de la cadena y un poco de cosas por ahí. Bueno.
Esos son las derivadas, los tipos de derivación. Entonces, derivada ordinaria, derivada parcial, se puede derivar explícitamente, se puede derivar implícitamente. Ese era el repaso que quería de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, con ese repaso fugaz, ahora sí ya podemos hacer ejercicios de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a hacer ejercicios de cosas que son ecuaciones y cosas que no son ecuaciones. Ahora sí. Ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Para no escribir toda la palabra completa, uno la abrevia simplemente con las iniciales. ED, ecuación diferencial. Bueno, voy a colocar ejemplo de cosas que sí son y cosas que no. Voy a empezar obviamente con algo que sí es. Entonces, ejemplo sencillito. De y de x igual a x menos y. ¿Sí? Según la definición, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene la derivada de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Bueno, hay una igualdad, hay variables, hay derivadas. Ecuación diferencial. Bueno, un momento. Listo, muchachos, ya volví. Bueno, veamos en este ejemplo, ¿no? De y de x igual a x menos y. La definición decía que había variables dependientes, variables independientes. ¿Quién depende de quién? En este ejemplo. Y depende de X.
Muy bien. Entonces eso se ve reflejado en la derivada, ¿no? La derivada le dice a uno eso. ¿Sí? Aunque uno podría escribirla más o menos de esta forma. Puede hacer una similar, pero que con una pequeña diferencia, no sé. 2y' menos y' igual a 1. Ahí hay derivadas, ahí está la variable. Eso es una ecuación diferencial. ¿Quién depende de quién? Ya los corché, tan fácil. Y depende de quién sabe, de la variable que uno coloque. ¿Sí? Por lo general, si usted utiliza la y, pues usted, por lo general, uno trabaja siempre con y dependiente y x independiente. Entonces, si usted quiere colocar variable independiente, sería la x. Ahora, si en vez de x, si en vez de y, le escribo la x, voy a dejar mejor con x. Se ve más bonita así, con x. Entonces, no vayan a decir que x depende de y. ¿Sí? Por lo general, cuando usted trabaja con una como x variable dependiente, usted mejor le agrega otra. Aquí usted por lo general diría que x depende de... Usted puede colocar en realidad la variable que quiera, pero lo clásico, lo habitual, lo tradicional es colocar depende de p, porque al fin de cuentas las ecuaciones las vamos a utilizar para modelar situaciones y casi todas las situaciones dependen del tiempo. Y t, pues, es la variable que uno suele utilizar para el tiempo. Pero en realidad si usted le coloca una Y, una Z, una W, una carita feliz, una carita triste, bueno, lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, en este caso solo se veía la variable dependiente. Entonces, usted puede bautizar la variable independiente. Como para tener en cuenta. Bueno, otro ejemplito así sencillo. Podríamos colocar, no sé, la segunda derivada con respecto a Z, donde usted deriva con respecto a X primero y luego con respecto a Y. Y por aquí derivada con respecto a W, ¿por qué no? De X igual a 1. ¿Sí? Esa es una ecuación diferencial. Hay variables, hay derivadas, hay dependencia, hay independencia. ¿Quién depende de quién? Profe, ambas Señora. funciones deben depender de las mismas variables. Sí, Entonces, se podría decir que ahí ambas funciones dependen de X y de Y. muy bien. ¿Cuáles funciones? O mejor dicho, ¿cuáles Z y variables? W. Muy bien. Entonces, en este caso, Z y W dependen de X y Y. O sea, en el trasfondo, por allá en algún lado bien oculto, ¿sí? En algún sitio del más allá, debe haber una función en donde Z depende de X y Y. Y otra en donde W también depende de X y Y. ¿Sí? Por allá en algún lado, quién sabe dónde. Quién sabe si en realidad las podríamos hallar. ¿Sí? Es más, si trabajáramos este tipo de ecuación, quién sabe cómo, yo no sé cómo se solucionan en realidad las ecuaciones con derivadas parciales. Eso es para un curso de ecuaciones parciales. Lo que nosotros vamos a ver son ecuaciones ordinarias, o sea, no vamos a trabajar con estas derivadas, pero toca escribirlas ahí como para que, aunque sea, las vean un momentico, porque después de hoy no las volvemos a ver. Cuarto, x de y más y de x igual a 0. Bueno, eso que acabo de escribir es una ecuación diferencial. Variables, derivadas, dependencia, independencia. ¿Quién depende de quién?
No, muchachos, usted está muy callados hoy. Bueno, aquí lo que está escrito, si me dicen quién depende de quién, yo digo, con lo que alcanzo a ver, no, no hay dependencia. Entonces alguien puede decir, pues si no hay dependencia no sería ecuación diferencial. Bueno, tampoco seamos tan estrictos. Podríamos decir que esa expresión en realidad proviene de otra expresión que ya estaba antes. ¿Sí? Entonces aquí podríamos hacerlo el siguiente truco. Démosle dependencia. Entonces podríamos dividir por dx, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo bueno de la primera derivada. Usted puede ver la derivada como un cociente en cierta forma, un cociente de diferenciales. Y entonces esto sería x de y de x más y de x sobre dx, que, bueno, lo que leí un momentico, de x sobre dx, y al otro lado de la igual, 0 sobre x. Oiga, número sobre diferencial no es nada, salvo que el número sea 0, porque en realidad se puede decir que no le agregamos nada. ¿Sí? No había nada, pues sigue sin nada. Y de x sobre x da 1. ¿Sí? Entonces, si alguien le dice que la de arriba no era ecuación, usted dice, sí, lo que pasa es que inicialmente venía de esta forma. Lo que pasa es que me dio por separar los diferenciales, ¿no? Cosas que uno suele hacer en las ecuaciones diferenciales. Entonces, en las ecuaciones diferenciales, para resolverlas, a veces toca separar los diferenciales. Entonces, toca escribirla como está en 4. ¿Sí? Entonces, puede decir, no, de aquí no proviene, mire, proviene de aquí. Entonces, sí hay dependencia. ¿Sí? Pero alguien podría decir, entonces, conclusión, sí es una ecuación, ¿no? Lo que pasa es que no estaba determinada la dependencia. Ahora sí está determinada la dependencia. Entonces, si usted la escribe de esta forma, pues puede concluir que y depende de x. O sea, nosotros podemos escoger la forma para determinarla. Muy bien, allá iba. Porque la otra es, ¿por qué no divide por dy? Entonces, si usted divide por dy, bueno, esta sí ya la hago más cortica, entonces quedaría simplemente x más y de x de y igual a 0. ¿Sí? Mejor dicho, la expresión de arriba determina dos ecuaciones. Esas ecuaciones son diferentes. Y ese puede llegar a ser un problema a veces. ¿Cuál puede ser el problema? Pues puede ser que una de las dos sea fácil de resolver y la otra no. ¿Cuál es la fácil? ¿Quién sabe? Le toca hacer las dos. En la que le costó más trabajo, pues es la más complicada. Entonces, en realidad no existe un método que le diga, oiga, si usted la trabaja por este lado, le va a salir más fácil. ¿Sí? Entonces, de esa expresión, en realidad tenemos dos ecuaciones. Ambas pueden ser fáciles, ambas pueden ser difíciles. Puede ser que una sea fácil y la otra difícil. ¿Quién sabe? ¿Sí? En este caso en particular, ambas son muy sencillas. Y en particular, si usted tuviese esta ecuación o esta ecuación, la forma de resolverla es llévela aquí. Esto es más fácil de resolver. Pero usted le quita la dependencia. ¿Sí? Cosas para tener en cuenta. Bueno, siguiente ejemplo. Voy a escribir la misma que acabo de escribir con una pequeña modificación. X de y más y de x igual, y en vez de un 0 voy a colocar un 1. O no, porque un 1, voy a colocarle una x, como para que sea más bonito. Bueno, si usted trata de hacer lo mismo de ahorita, ya no le va a funcionar. Usted puede decir, no, pues divido por dx o divido por dy. Entonces, no importa por cuál de los dos diferenciales divida. Ya el truco no le sirve. ¿Por qué no sirve? Porque al hacer la división, aquí va a quedar algo raro. O queda un dx o queda un dy. Y variable o constante sobre diferencial no tiene sentido. La única forma que un diferencial quede abajo
es que arriba esté el 0, mejor dicho, no haya nada, por lo tanto quedó nada, o esté encima otro diferencial. Entonces, si divido por dx, eso que tengo ahí no tiene sentido. Si coloco un dy, pues tampoco, ¿no? No hace la diferencia. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que tengo ahí no es una ecuación diferencial. Simplemente es una expresión que no tiene sentido. Es más, ya habíamos dicho anteriormente cuando hicimos derivación sin dependencia, ¿sí? De pronto no lo escribimos, pero derivación sin dependencia. Cuando usted deriva sin dependencia, la idea es que usted pueda agrupar todo lo que tenga de X, todo lo que tenga de Y, pero, pero no quedan términos sueltos. ¿Sí? Nunca le va a quedar un término suelto, porque todos los términos se derivaron. Entonces, o tiene de X o tiene de Y, pero no hay términos sueltos. Entonces, eso es muy importante aquí en la teoría. Entonces, algo importante aquí como una nota, ¿no? Cuando usted escribe una ecuación por medio de diferenciales, no pueden haber términos sin diferenciales. Entonces, primero que todo, no es ecuación, ¿no? No es ecuación diferencial, que es una expresión sin sentido. La nota la coloco en otro color para que quede ahí. Cuando una ecuación diferencial se expresa por diferenciales, no pueden haber términos en ellos. ¿Sí? Y le digo porque uno cuando está en la presencialidad y uno pasa por ahí en los pupitres a mirar qué es lo que están haciendo en el ejercicio, a veces uno se fija o uno está calificando un parcial, ¿no? Cuando le muestran el procedimiento que hicieron. Entonces, en algún momento, resolviendo la ecuación, empezaron a separar los diferenciales. Y separaron los diferenciales y por ahí le quedaron términos sueltos. Entonces, ahí ya entraba, va mal, por ahí ya se equivocó en algún proceso. Imposible que al separar los diferenciales le quede un término suelto. ¿Sí? Eso ya no tiene sentido. Entonces, ya el ejercicio de ahí en adelante le va a quedar mal. Para que tenga en cuenta cuando esté haciendo las operaciones. No puede quedar nada por ahí suelto. Cuando lo escribe por diferenciales, ¿no? ¿Sí? Ojo, cuando lo escribe por diferenciales, ahora no me van a decir, oiga, mira, aquí el Y quedó suelto. No, pues es que esto no está escrito como diferencial, esto está escrito como derivada. Cuando usted escribe con derivadas, sí van a quedar términos sueltos. Bueno, otro ejemplito. Entonces, este es un ejemplo de algo que no es ecuación. Claro que en primera instancia no había ni derivadas todavía. Entonces, otro ejemplito por acá. Podríamos tener, no sé, de z de x más y por el de y de x igual a 0, por ejemplo. Esta es otra ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Aquí quién depende de quién? Z y Y Z. dependen de X. Muy bien. Z y Y dependen de X. Ah, claro. Y hay derivadas ordinarias. Todo cuadra muy bien. Hay derivadas ordinarias es porque solo hay una variable independiente, que en este caso sería X. Entonces, por allá, en algún lugar muy lejano, debe haber una función Z que depende de X y debe haber una función Y que también depende de X. Entonces, usted lo que tiene en realidad es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones en particular, ¿sí? Si hay más de una variable dependiente, tienen su trabajito. Estas no son tan fáciles, porque al fin de cuentas, usted lo que debe tener es que por algún lado, en realidad usted tiene un sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Y usted cómo combate un sistema de ecuaciones? Pues con otro sistema de ecuaciones. O sea, si usted tiene esta ecuación, con eso no le basta para resolverla.
usted necesitaría también que le den otra ecuación con z y y en función de x. Y entonces formar un sistema de dos ecuaciones diferenciales donde las variables dependientes son z y y. Si usted tiene un sistema de dos ecuaciones diferenciales, usted podría llegar a esto. ¿Sí? Pero aquí solo nos dieron una. Estas son complicadas de solucionar. ¿Sí? O sea, si le dan la otra, es relativamente, bueno, en cierto sentido hasta fácil llegar acá. Si no se la dan, es más complicado. Nosotros no vamos a trabajar estas. Bueno, salvo finalizando el semestre, por ahí la última semana de clase vamos a ver esto. Ejemplos de ecuaciones con más de una variable dependiente. ¿Sí? Nuestro objetivo es simplemente trabajar con dos variables, una dependiente y una independiente. Con eso tenemos para divertirnos. ¿Sí? Prácticamente vamos a estar trabajando con y y x. Y dependiente, x independiente. O x dependiente y t independiente. Ahí es donde vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplito por acá. Podríamos tener ahora lo siguiente. Voy a hacer una parecida a la de arriba. De z de x más, simplemente le voy a hacer un pequeño cambio. Y igual al de y de t igual a 0. Eso que acabo de escribir no es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, no cualquier cosa que uno escriba, no cualquier ecuación con derivadas es una ecuación diferencial. Eso que acabo de escribir es simplemente una expresión que no tiene sentido. Entonces, uy, ¿eso por qué no es ecuación? Bueno, porque aquí estamos diciendo, por un lado, que z depende de x. Y estamos diciendo que y depende de t. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, eso es lo que está ahí escrito, ¿no? Z depende de X y Y depende de T. Pero si usted se fija en la derivada, estamos haciendo derivadas ordinarias. Y usted deriva ordinariamente cuando hay solo una variable independiente. Entonces, según esto, X y T serían independientes. Según lo que tenemos ahí escrito, X y T son independientes. Y cuando usted tiene más de una variable independiente, usted deriva es parcialmente. ¿Sí? En realidad usted lo que debería escribir aquí arriba es que las dos variables de arriba dependen de las dos variables de abajo. Esa es la forma, en realidad es por eso. Aquí estamos diciendo que Z y Y dependen de X y T. Entonces usted no está trabajando funciones reales. En algún lado debe existir una función Z donde está en función de X y T. En algún lado, quién sabe en dónde, pero eso es lo que pasa. Y también está una función Y que depende de X y T. Cuando usted tiene funciones de más de una variable, usted hace derivación parcial. Por lo tanto, esto no tiene sentido. Entonces, ¿por qué no es ecuación? Porque es una expresión sin sentido. Por eso no es ecuación que diga. Entonces, no cualquier cosa que tenga derivadas es una ecuación diferencial. Hay expresiones sin sentido. Y uno encuentra eso cada rato cuando miran los procesos que a veces hacen ustedes. Más uno también a veces escribe cosas que no tienen para nada sentido. Bueno, otro ejemplito. Bueno, este muy parecido. Pero lo voy a colocar con parcial. También me la sé con ordinaria.
Eso no es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque en algún lado debe existir una función z que depende de las variables independientes. Aquí estamos diciendo que son x y w. ¿Sí? Ah, pero la x también aparece arriba. Entonces debe haber una función donde x depende de x y w. X depende de x. ¿Sí? No tiene sentido. Una variable no puede ser dependiente e independiente a la vez. Entonces, ahí nuevamente tenemos una expresión que no tiene sentido. Esto no es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, todo es por las expresiones implícitas que están representando. Otro ejemplo de algo que no es ecuación diferencial, ya para terminar esta parte de ejemplos. Ejemplo, derivada parcial con respecto a w, derivada parcial de w con respecto a x, más derivada ordinaria de y con respecto a x igual a x. ¿Sí? Aquí solo hay una variable independiente, ¿sí? Que es x. Ahora, según esta expresión, usted está utilizando derivadas parciales. Por lo tanto, en algún lado, w depende de x y de pronto de algunas más. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres. Mejor dicho, w depende de más de una variable. Porque está utilizando derivadas parciales, ¿no? Entonces, w depende de x y más variables. Está pensando en funciones de varias variables. Eso es lo que dice la primera expresión. Pero la segunda dice que y depende de x y usted está derivando ordinariamente. Entonces usted ahí lo que tiene es una función de una variable. Entonces usted está utilizando varias variables y una variable en un mismo contexto. Eso carece de sentido. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. En una ecuación diferencial o hay derivadas parciales, o sea, o en el trasfondo hay funciones de varias variables, o hay derivadas ordinarias. O sea, en el trasfondo hay una función real, pero usted no puede mezclar los dos contextos. Como decir, no, yo estoy trabajando en R2, pero a la vez estoy trabajando en R3, o en R y R3. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, no es una ecuación. Entonces, aquí una nota muy importante. Las ecuaciones diferenciales solo pueden tener un tipo de derivada. Cuestión de contextos, ¿no? Bueno, eso ya queda más bonito. Ahora sí, ya sabemos que es una ecuación diferencial. ¿Qué cosas son ecuaciones y qué cosas no son ecuaciones? Ahora, sabiendo esto, ya podemos hacer una pequeña clasificación. Entonces, clasifiquemos las ecuaciones. De las ecuaciones diferenciales. Entonces, hay tres formas. Bueno, en realidad hay muchas, como siempre hay muchas cosas de hacer las cosas. Pero aquí hacemos lo clásico. Tres formas de clasificar una ecuación diferencial. Entonces, la primera es según el tipo. El tipo se refiere a la derivada. Entonces, o tiene derivada parcial o tiene derivada ordinaria, pero no ambas, ¿no? Ya vimos por qué no. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando ecuaciones y me decían, bueno, solo se pueden clasificar en ordinarias y parciales. Y uno se queda con la duda. ¿Y por qué no ambas? Sí, pero a uno siempre le da pena preguntarle al profe. Uno siempre se queda con las dudas. Entonces, según el tipo. Entonces, existen las ecuaciones diferenciales ordinarias, que uno la puede abreviar
E de O. Esas son las que vamos a trabajar nosotros. Entonces, ¿y cuáles son esas? Pues las que tienen derivadas ordinarias. No, contiene, no. Esta forma, voy a colocar mejor. ¿Sí? Y algo importante en las ordinarias. Si usted está pensando en derivación ordinaria, es porque solo puede haber una variable independiente. O sea, pensando en la parte de la definición, ¿no? Me vuelvo por acá arriba a la definición. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Si hacemos derivadas ordinarias, no existe más de una variable independiente. Entonces, simplemente aquí le podríamos quitar o más. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una variable independiente. ¿Sí? Esta definición, así como está, se aplica perfectamente es a las parciales. Ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Entonces aquí simplemente lo voy a colocar como una pequeña nota acá, ¿no? Entonces solo hay una variable independiente. Solo puede haber una variable independiente. Y pueden haber muchas dependientes, pero nosotros solo vamos a trabajar con una en casi todo el curso. Solo con X y Y. Bueno, para tener en cuenta. Y entonces, aparte de las ordinarias, pues existen las ecuaciones diferenciales parciales. Y esas sí son más complejas. Para poder resolverlas, usted primero tiene que ver un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y debe saber algo de álgebra lineal, valores y vectores propios, son muy importantes. Entonces, con valores y vectores propios y un buen curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, usted ya podría introducirse a las ecuaciones diferenciales parciales. O sea, yo sé que se necesita, pero en realidad yo nunca las he trabajado. Entonces, están conformadas por derivadas parciales. Entonces, esta es una clasificación que a ojo usted sabe si es ordinaria o es parcial. No necesitamos escribir ejemplos. ¿Sí? Entonces, esas no las vamos a trabajar nosotros. Ya sería para un curso más avanzado. Bueno, esa es la primera clasificación. Y esa sí se ajusta muy bien a la definición general de ecuación. Una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Bueno, la otra clasificación, usted las puede clasificar según el orden. Entonces, ¿a qué refiere el orden? El orden se refiere a la máxima derivada que aparece. Esto también se hace a ojo. Bueno, pero sí es necesario hacer un ejemplito acá. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la tercera derivada de y con respecto a x. Más, y voy a colocar aquí más términos. Esta ahora la elevo a la 5 igual a x por y.
Listo. Ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden es esa? Orden 3, orden 2, orden 10. Orden 3. ¿Y el 5? Ah, perdón, el exponente, 10. sí. Sí. Orden Ustedes 3. como se dejan de engañar rápido. El 5 es solo la potencia de la segunda derivada. El 5 es una potencia. El 5 no es derivada. El 5 es una potencia. Simplemente tenemos una derivada elevada a la quinta potencia. Pero la derivada más grande que aparece es la tercera. Está la tercera derivada y está la segunda. La segunda está elevada a la 5. Pero esos 5 no quiere decir que usted va a derivar más veces. Ah, esta es de orden 3. Bueno, entonces era necesario hacer un ejemplito de estos. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve? Ni idea. Esto es muy complicado de resolver. De que ahí todas las ecuaciones son muy difíciles de resolver. ¿Qué trabajamos nosotros? Ejemplos sencillos. Así como para no quedar mal. Como todo lo que uno hace en cálculo, ¿no? Todos los ejercicios ejemplos que uno hace en cálculo están cuadrados para que se puedan hacer. Si uno se va a la vida real, pues los ejercicios no salen tan sencillos. Bueno, iba a ser uno con parciales, pero es la misma cosa, ¿no? Algo así. Bueno, eso está más fácil. Ecuación diferencial parcial. ¿De qué orden? Máxima derivada que aparece. Orden 2. Muy bien. ¿Y esa por quién, por cuál derivada está? Bueno, en realidad no depende de quién, ¿no? Aquí está con respecto a Z y aquí está con respecto a W. En realidad no importa con respecto a quién. Simplemente aquí tengo segunda derivada y aquí tengo segunda derivada. Entonces, con respecto a cualquiera de las dos, ecuación diferencial parcial de orden 2. ¿Sí? Entonces ya esa clasificación, listo. Son cosas que uno hace a ojo. Y hay otra tercera, que esa sí ya no sería a ojo. Bueno, ya cuando uno le tiene el tiro prácticamente la hace a ojo. Aunque hay ejercicios de ejercicios, como todo. Pero esta es donde toca trabajar un poquito más a veces. Esta tercera clasificación se aplica solo para las ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Y es según su linealidad. O sea, una ecuación se puede clasificar en lineal o no lineal. Y para eso necesitamos también escribir una estructura y la estructura depende del orden. Entonces, supongamos que usted tiene una ecuación diferencial ordinaria de orden n. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que es lineal si se puede escribir de la siguiente forma. De la forma. Bueno, 2 puntos. Y simplemente voy a organizar la ecuación. Entonces, es de orden n, ¿no? La máxima derivada que aparece es n. Entonces voy a empezar a colocar las derivadas de orden mayor a orden menor. ¿Sí? Voy a utilizar la notación de esta notación de derivada que es como más cómoda. Una potencia entre paréntesis. ¿Qué quiere decir derivada? Entonces, n-ésima derivada de y, derivada anterior. ¿Sí? Y las voy ordenando, simplemente las voy bajando.
por aquí más adelante, entonces, primera derivada y última derivada. Derivada 0. Bueno, la derivada 0 simplemente es y. Sin derivar. Bueno, están las derivadas. Pero las derivadas vienen acompañadas de términos que dependen de la variable independiente, que por lo general uno escribiría la x. Entonces el y sub n tiene que ir con alguien que depende de x. ¿Sí? Entonces lo vamos a bautizar a sub n. La derivada de n-1 de alguien que dependa de x. Entonces vamos a escribir aquí teóricamente n-1 de x. ¿Sí? La derivada de n-2 pues un a sub n-2 de x, así sucesivamente. La derivada 1 es un a sub 1x. La derivada 0, es decir, cuando usted no deriva, una sub 0. Y al otro lado de la igualdad, algo con x. Entonces, ahí tiene, esa sería la estructura de una ecuación para que se llame lineal. Los términos que están ahí, ¿sí? No es necesario, todavía no, ni quiero, simplemente se los voy a nombrar así en palabras. Luego sí vamos a trabajar bien esta parte. Los términos que son con la A se llaman los coeficientes. Y el gx lo podríamos llamar término independiente. Esos son los coeficientes. Entonces aquí los coeficientes dependen de x. Y al otro lado de la igualdad hay un término que también depende de x. Entonces, si usted puede escribir una ecuación de esta forma, es lineal. Si no se puede escribir de esa forma, pues no es lineal. No es lineal en caso contrario. Entonces, usted para identificar si es lineal o no lineal, o para mostrar que sí sabe que es lineal o no lineal, pues usted lo que hace es trabajar con estos términos. Ojo, acá hay mucha información implícita. Las ecuaciones siempre traen información implícita, o sea, información escondida. Usted puede tener una ecuación como este tipo. Muestra, a ver, esta. Esta no es lineal. ¿Sí? ¿Qué lo daña? Miren, acá está la derivada. Este es el y2', ¿no? Y2'. Pero está elevada a una potencia. Está elevada a la 5. Y si usted mira aquí no aparecen potencias. Aparecen las derivadas multiplicadas por términos que dependen de x. Entonces simplemente acá el 5 quiere decir que esta ya no es lineal. ¿Sí? Entonces a veces identificar que no es lineal es sencillo. Entonces, miren, aparece una potencia. Aquí podría haber escrito simplemente un y a la 3. Usted mira aquí, la única y que aparece, que no es las derivadas, es una y solita. No aparece ni elevada a la 3, no aparece 1 sobre y, no aparece seno de y, coseno de y. ¿Sí? Es fácil saber cuándo no. Voy a hacer aquí unos ejemplos de cuándo sí. Entonces, primero, bueno, por aquí ya tengo unos cuadrados sencillitos. X al cuadrado, y3' menos 2x, y2' igual a coseno x. ¿Sí? Es más, ya está totalmente organizada. La puse para que uno la viera y dijera, oiga, sí, es lineal, se ve. ¿Sí? No hay que pasar nada a la derecha, nada a la izquierda, no hay que dividir, no hay que multiplicar. Está todo listo. Entonces, si usted quiere mostrar que en realidad sabe que es lineal, ¿qué tiene que hacer? Pues primero identificar el orden. Bueno, primero tiene que hacer ecuación diferencial ordinaria. Entonces vamos bien. Si fuera parcial, usted dice no, no se clasifica. Ecuación diferencial ordinaria y el orden. Orden 3. Entonces, si es de orden 3, si la máxima derivada es 3, debe haber un a sub 3, debe haber una sub 3, debe haber una sub 2, debe haber una sub 1, debe haber una sub 0. Entonces simplemente los quiero escribir. Entonces, para orden 3, existe la sub 3. Existe la sub 2. ¿Cuándo estos señores se dañan? Se dañan cuando aparece una y. Si en estos términos aparecen una y, ya no es lineal. Así de sencillo. La sub 3, término que acompaña a la tercera derivada, x al cuadrado.
A sub 2, término que acompaña a la segunda, menos 2x. A su 1, no hay primera derivada. Es porque está multiplicada por 0. Y usted puede decir que el 0 depende de x. Bueno, que x depende de 0, que diga. Y a su 0, término que acompaña a la y, no hay y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Es que aquí queda una y. Aquí fuera y por x al cuadrado. Entonces, apareció una y. Ya no depende de x. Depende de x y y. Ahí es donde se daña. Y al otro lado de la igualdad debe haber un término que depende también exclusivamente de x. ¿Sí? Está coseno de x. Entonces, listo. Acabo de identificar que efectivamente es lineal. Ahí están los coeficientes. ¿Sí? Esa es una forma de escribirlas. ¿Sí? Vamos a mirar otra ecuación. X por y, y3', menos 2x, y2'. No, es una mezcla con la de arriba y con la que quería escribir. XY 3', sí puede ser. Menos y al cuadrado igual a y por tangente x. Si usted la mira así de rápido, usted dice, no, esta no es lineal. Mire, aparece aquí la variable dependiente elevado al cuadrado. Es más, si usted mira la tercera derivada, debería aparecer con su a sub 3. Y en el a sub 3 aparece la y. Si usted mira al otro lado de la igualdad, el término gx aparece con y. No, esto está dañado por todos lados. Entonces uno dice, no, espera un momentico, porque eso tiene solución. Este ejercicio en particular tiene solución. Está cuadrado para que tenga solución. Sí se puede escribir de esa forma, simplemente usted tiene que hacer una pequeña restricción. Entonces, dividiendo por x, ¿sí? Siempre y cuando x sea diferente de 0, ¿no? Si usted divide con x, si la, dividiendo por x, no, dividiendo por y. Si usted divide por y, cuando y es diferente de 0, entonces todo se arregla. Entonces, al dividir por y, ¿qué nos queda? X, y 3' menos y igual a tangente x. ¿Sí? Y ahora simplemente lo voy a escribir más corto. Esto es de orden 3. Este señor hace el papel de a sub 3. ¿Sí? Depende exclusivamente de x. Muy bien. Aquí el término que acompaña a la y, que sería la sub 0, es menos 1. Y este señor hace el papel de g. ¿Sí? Ahora lo escribí un poquito más corto. ¿Dónde está la sub 2? ¿Dónde está la sub 1? Esos señores son ceros. ¿Para qué lo escribo? Entonces, es lineal. ¿Sí? Otro ejemplo. X, y más x, y' menos y igual a 1. Si usted la mira, claramente usted una vez dice, no, esta ecuación no es lineal. Mire, este término es de primer orden, ¿no? Si es de primer orden, empieza con una sub 1. Este sería la sub 1, que supuestamente debería quedar en términos de x, pero mire, apareció una y. Entonces, no es lineal. ¿Sí? Y aquí no podemos hacer el truquito de arriba que dividimos por y y todo se arregla, ¿no? Bueno, ¿qué tiene en particular este ejemplo? Esta ecuación en particular no es lineal, pero es transformable a lineal. ¿Sí? Y aquí el truco en este ejemplo, que está cuadrado para que sirva, es cámbiale la dependencia.
Eso se puede hacer para ecuaciones de primer orden. Las de primer orden no puede hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces, usted tiene y'. ¿Quién es el y'? Pues en este caso, dy de x. Entonces, no trabaje con dy de x. Páselo al de x de y. Y si usted trabaja con dx de y sí es lineal. ¿Sí? En este ejemplo que está cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente, pues, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que todo, voy a tomar el y' y lo voy a escribir como dy de x. ¿Sí? Es más, ese y que está aquí, lo voy a pasar al otro lado mejor. Voy a escribir hace un momentico. 1 más y. Se ve más bonito. ¿Sí? Entonces, simplemente cambié la notación de derivada y la y la pasé al otro lado. Eso fue lo que hice. Y ahora lo que vamos a hacer es para poder cambiarlas, para poder voltearlas, para quitar el de x, multiplico por el de x. Y para quitar el de y, divido por el de y. Mejor dicho, multiplicamos por el de x de y. Y vemos la derivada como diferenciales. ¿Sí? Entonces acá colocando x de y, este señor se cancela. Simplemente nos queda al otro lado 1 más y de x de y. Ahora, si usted se sabe las fórmulas cuando y es dependiente y cuando x es independiente, pues también se la sabe de la otra forma, ¿no? ¿En qué cambia esta ecuación? Pues ahora son derivadas de x y ahora los términos que acompañan a las x tienen que depender de y. Y aquí este señor tiene que depender de y. Cambie los papeles, voltee todo. Entonces vamos a agruparla. Entonces aquí tendríamos el x' que tiene que estar acompañado de un término que depende de y. Ah, aquí vamos bien. ¿Sí? Aquí aparece la x. Bueno, podemos factorizar la x, ¿no? Y queda acompañado de un término que depende de y. O sea, esto se puede organizar muy bien. Voy a pasar a este señor acá. Bueno, yo digo que lo voy a pasar al lado derecho, pero en realidad voy a escribir todo al lado izquierdo. De x de y menos, y voy a factorizar la x. Nos queda y más 1, x igual a 0. Listo. Aquí está, en este caso, tenemos el x', tenemos el x, y tienen que estar acompañadas de ¿quién? Pues el x' de un a su 1. ¿A su 1 de quién? De y. Muy bien. Y el x de un a sub 0, que depende de y. Muy bien. Y al otro lado, algo que dependa exclusivamente de y. Ah, muy bien. ¿Sí? Ese truquito también es bueno para hacer. Sirve para las de primer orden. Usted puede voltear la dependencia, ¿no? Orden superior ya no se puede. Bueno, esas son las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora, las que no son lineales, pues son más claras de ver, ¿no? Entonces, la derivada parece elevada a una potencia, la variable pendiente parece elevada a una potencia, la variable pendiente aparece dentro de una función, seno de y, tangente de y, e a la y. ¿Sí? Entonces, es muy fácil ver cuándo no. Y cuando sí, pues también, por lo general, llega a ser fácil. Bueno, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Llegamos hasta la clasificación. Vamos a dejar hasta ahí.